Bien. Bueno, vamos, antes de leer, ¿cierto?, los versículos que nos competen el día de hoy. Bueno, recordar que estamos en Mateo capítulo 17, ¿ya? Amén. Y vamos a ver del versículo 22 al 23 de este Mateo capítulo 17. Pero antes de darle la lectura, ¿cierto?, vamos a estar recordando porque todo texto tiene que ser estudiado en su contexto. Amén. ¿Cierto? Y para ir refrescando la mente, porque muchas veces se nos olvidan las cosas, recordemos que en este punto del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Él ya comienza a enseñarles a ellos en especial, que se está apartando, ya lo hemos visto, se está apartando, ¿cierto?, de estas multitudes y ya está de lleno, ¿cierto?, ahí con sus discípulos, enseñándoles algunas verdades más profundas, ¿cierto?, acerca de su plan, acerca de su obra divina, ¿ya? Porque no bastaba con que ellos solamente supieran quién es Él, no bastaba con saber únicamente quién es Jesús, ¿ya? Sino que también tenían que saber cuál es su misión. No bastaba con saber si Él es el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, no basta solamente con eso, sino que esa es una parte de... Es necesario saber para qué vino, ¿cierto? Para qué se encarnó este Hijo del Dios vivo, ¿ya? Entonces, veíamos ahí que Jesús, ¿cierto?, les empieza a revelar estas verdades a sus discípulos y les dice que ciertas cosas le eran necesarias cumplir para poder llevar a cabo su misión, ¿ya? Y es ahí que veíamos que en Mateo 16, del verso 21 al 28, donde estamos haciendo este resumen, ¿bien? Él les dice que tenía que ir primero a Jerusalén, ¿ya? A ese lugar iba, pero no para que lo exaltaran o lo ovacionaran, sino que todo lo contrario. Cuando él llegara a Jerusalén, él iba a padecer mucho de parte de los líderes religiosos, ¿cierto? De los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas. Iba a padecer mucho a manos de estos hombres, ¿ya? Y que no solamente se iba a quedar ahí, sino que incluso iba a llegar a morir, ¿ya? Pero ese no era el fin, sino que también les dijo a sus discípulos que iba a resucitar el tercer día. Bien, bueno, ahí veíamos que los discípulos, siendo Pedro el vocero, no se lo toman bien. Veíamos que ahí aparecía un Pedro tomando aparte al Señor y tratando de convencerle, y le decía prácticamente: Señor, tal cosa no te acontezca, o sea, todo lo que tú estás diciendo ahora que te es necesario, o sea, ¿cómo estás hablando de morir? No, Señor, tal cosa no te acontezca, ¿ya? Ahí veíamos que ante este anuncio, ellos reaccionan de una manera totalmente sorprendida y vemos ahí prácticamente un Pedro ya molesto reprendiendo al Señor, ¿ya? Pero veíamos también en esa serie de estudios, ¿ya?, que el Señor prácticamente, si ellos les dice, parafraseando, de que si ellos estaban escandalizados ante este anuncio, o sea, que realmente eso no era el todo, ¿ya? Porque no solamente él iba a padecer, no solamente ese iba a ser al punto al cual él iba a llegar, ¿ya? Sino que aquellos que son seguidores de él, aquellos que se quieren relacionar con él, también van a seguir sus pisadas, ¿ya? Y van a correr la misma suerte, por así decirlo, ¿ya? Y es en ese contexto que invita a sus discípulos también a participar de su sufrimiento y su cruz. O sea, si él, su Señor, tendría que padecer mucho y ser muerto, ¿cómo ellos iban a esperar un trato diferente? Imposible, ¿ya? Y es ahí que Jesús, como siempre hemos visto, él no ha ocultado, ¿cierto?, el costo del discipulado. Y veíamos ahí que, bueno, el discipulado se lleva a cabo en los términos de Dios. Nosotros no somos los que ponemos las reglas, ¿ya? Y el Señor ahí establece unas condiciones para poder seguirle, ¿ya? Aquel que le quiere seguir no es a su manera, sino que es a la manera de Dios, dicho en otra forma. Y veíamos que el primer requisito que el Señor hablaba era negarse a sí mismo, ¿ya? El segundo requisito era que
Aquel que se niega a sí mismo, entonces está capacitado para poder tomar su cruz. Y aquel que toma su cruz, entonces sí, ya está en camino para poder seguirle. Ya el tercer requisito, seguirle, serle obediente, serle fiel. ¿Ya? Entonces ahí veíamos que aquel que no está dispuesto a negarse a sí mismo, aquel que no está dispuesto a someterse a la autoridad del Señor, jamás va a poder seguirle. El Señor aquí lo dice, o sea, aquel que me quiere seguir, realmente tiene que negarse a sí mismo y entonces va a poder tomar la cruz. Y el tomar la cruz, ¿cierto? Veíamos ahí que es un camino de no retorno. ¿Ya? Aquel que toma la cruz, en ese entonces, ¿cierto? Veíamos que sabían que iban a la muerte. ¿Ya? Entonces es un camino de no retorno. Es una entrega al Señor. Entonces aquel que, ¿cierto? Lleva a cabo estos requisitos, entonces puede seguirle al Señor realmente. Y bueno, ir recordando también que esto no es natural nuestro, sino que es la obra de Dios. Amén. En cada uno de nosotros. Dios se encarga de perfeccionarnos a tal punto, ¿ya? Que Él mismo es quien forma esta clase de discípulos, esta clase de seguidores. ¿Ya? Entonces, lo que hemos visto hasta este punto es que Jesús no ofrece para nada un camino fácil, como muchos, ¿cierto?, lo han quizás dicho de otra forma. No es así. El Señor no ha ocultado el costo del discipulado y en varias ocasiones, ¿cierto?, Él habló de este costo real de seguirle. Aquel que quiera decir lo contrario está ahí hablando cosas que no corresponden. El Señor aquí lo ha dicho. ¿Ya? Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Al Señor. ¿A qué estamos siguiendo? A Cristo. Entonces, a Él es que tenemos que ponerle atención. Entonces, hasta este punto, bueno, habíamos visto que los discípulos realmente necesitaban una palabra de esperanza para poder andar ya con todo esto, ¿cierto? Porque realmente lo que les había dicho acerca de este anuncio de muerte ya les había removido el piso, y si eso no fuera poco, Jesús le está diciendo, si ustedes son mis seguidores, también van a pasar lo mismo. Tienen que haber quedado totalmente ahí confusos, ¿cierto? Porque no era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando. Esa no era la idea de lo que ellos esperaban que iba a pasar, ¿ya? No les entraba, ¿ya? Entonces, a la luz de que se estaba levantando esta oposición, ¿cierto?, de los líderes religiosos, que de partida quizás tienen que haber dicho, ya, ellos son los que siempre nos enseñaron desde pequeños, ¿cierto?, que a viva voz, ¿cierto?, al conocimiento de todo el pueblo, ellos son los representantes de Dios, aquí, ¿cierto? Pero le están rechazando. La multitud sí está mostrando ahí una señal de que Él no es cualquiera, de que sí tiene el respaldo de Dios. Incluso le quisieron hacer rey, pero vemos que Jesús no permitió que le hicieran rey, sino que se fue por el otro lado de la multitud, ¿cierto? Se fue al monte a orar y mandó a los discípulos una barca y los dejó ahí. Ya no permitió. Entonces, los discípulos veían cosas y estaban oyendo cosas que no entendían. Ellos esperaban otras cosas, tenían otras ideas, ¿ya? Y entonces todo eso como que no, ¿ya? Y ahora Jesús le está hablando de sufrimiento, le está hablando de dolor y le estaba invitando a ellos también a sufrir con Él. Entonces, vemos, bueno, todas estas cosas el Señor las conoce. Él sabe cómo es el hombre, conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos, ¿ya? Entonces es ahí en ese contexto ya cuando Él, ¿cierto?, les dice, o sea, sí, ustedes están esperando que yo venga en gloria, que establezca mi reino, pero este no será el momento, pero sí va a ocurrir. Y yo cuando vuelva voy a volver en gloria, en la gloria de mi Padre, con ángeles, y a cada uno le voy a dar su pago. ¿Cierto? Y los discípulos quizá esa promesa la miraron como con ciertas dudas, a la luz de todo lo que estaban viendo, viviendo, ¿cierto? Y lo que estaban oyendo de parte de Jesús. Pero Jesús les dice en el versículo 28 que para que creyeran prácticamente, Él iba a darle un adelanto de esa venida. ¿Ya? Y es ahí que Él les promete que algunos de los discípulos, de los que estaban siendo ahí, ¿cierto?,
que estaban ahí con él en ese momento de los 12, iban a experimentar un destello de esta gloria de su segunda venida. Antes de que murieran. Antes de que murieran ellos, iban a ver un destello de esa gloria. Y es en ese contexto, ¿cierto?, que entrábamos a Mateo capítulo 17, donde veíamos que una semana después aproximadamente, el Señor elige a 3 de sus discípulos, a 3 de los 12, veíamos ahí que dice Pedro, Juan y Jacobo, ¿ya? Y los lleva a un monte aparte para orar. Y es ahí que, mientras estaba orando, nos dice ahí Mateo que su rostro resplandece como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y no fue todo lo que sucedió ahí, sino que también ahí aparece Moisés, aparece Elías, ¿cierto?, en esa escena, que con su sola presencia estaban afirmando que Jesús realmente era el Hijo de Dios, que Él es el Rey profetizado, que Él es, ¿cierto?, el Salvador, ¿ya? Y veíamos ahí que también estos personajes confirmaron el plan divino de Jesús. Lo que Jesús le había anunciado a sus discípulos, ¿sabes? Tengo que ir a Jerusalén, padecer mucho y morir, pero también resucitar. Y estos personajes estaban hablando ahí de ese plan divino. Estaban hablando de la misión del Mesías, que les había anunciado previamente a los discípulos. O sea, confirmaron lo que Jesús. Tan solo con su presencia, no solamente afirmaron quién era Jesús. Sí, es, como tú dijiste, Pedro, es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Y lo que Él está diciendo es cierto. Hablaron de su éxodo, de su partida, ¿ya? De lo que Jesús había anunciado, ¿ya? Y no fue lo único, sino que vemos que más adelante aparece el mismo Padre Celestial ahí, cubriendo todo con una nube, y declara abiertamente su aprobación también al Hijo, diciendo que todo lo que Jesús decía y todo lo que Jesús hacía estaba en perfecto acuerdo con su voluntad. Incluso les dijo ahí reprendiendo a Pedro, porque recordemos que en esa ocasión Pedro también ahí hace sugerencia. No solamente fue en el momento cuando Jesús anuncia su muerte, diciendo, Señor, tal cosa no te acontezca. O sea, todo lo que el Señor había dicho, ¿me es necesario hacer? No. ¿Cómo estaba hablando esas cosas? Vemos acá que en la transfiguración también hace su sugerencia y empieza a decir, Señor, si quieres, podemos hacer aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y con esto, ¿cierto?, poniendo a la par ahí a los profetas del Antiguo Testamento con Jesús. Y ahí el Padre lo reprende, ¿cierto? Y le dice que solamente a Jesús, a Él, tienen que poner toda la atención. Él es quien merece toda la atención, que Él es su Hijo amado, lo puso por sobre Moisés y Elías, lo puso por sobre la ley y los profetas. Él es mi Hijo amado, en Él me complazco, en Él está mi plenitud. Todo lo que Él hace, todo lo que Él dice está de acuerdo con mi soberana voluntad. Escúchenlo. En otras palabras, lo mismo que Moisés y Elías con su presencia al afirmar, ¿cierto?, este anuncio de Jesús de su partida, el Padre está diciendo aquí lo mismo. O sea, si mi Hijo les está diciendo desde hace una semana atrás aproximadamente, que tiene que ir a Jerusalén, que tiene que padecer ahí y que incluso va a morir, escúchenlo, a Él escúchenlo. Todo lo que Él ha dicho y todo lo que Él está haciendo, no lo miren como raro. No está fuera de mi plan, sino que está dentro de mi voluntad. Jesús está en medio de pleno desarrollo de mi voluntad, ¿ya? Entonces a Él escúchenlo, ¿ya? Entonces ya hemos visto con todo esto este perfeccionamiento que el Señor está realizando en sus discípulos. Primero veíamos que ni siquiera podían soportar la idea de la muerte de Jesús, ¿ya? Y mucho menos ahí, ¿cierto?, con esta invitación, si que lo quieren seguir realmente, también van a sufrir. Pero ahora, ¿cierto?, ahí en ese monte de la transfiguración, vemos que
nuevamente resuena este anuncio una y otra vez. Jesús, ¿cierto? Su gloria traspasa el velo de su cuerpo, revelándose a ellos mismos de que no es cualquiera. Moisés y Elías lo confirman, el Padre mismo lo confirma y ellos caen rostro en tierra. Y cuando se levantan, ¿a quién ven? Solo a Jesús. ¿Ya? Ellos tienen que haber quedado totalmente, no sé, sus mentes como tienen que haber estado con todas estas cosas, tratando de digerir, ¿cierto? Entender qué era todo esto, porque no entendían del todo. ¿Ya? Pero tratando, ¿cierto? Porque Jesús ahí veíamos que les dice a ellos tres que no comenten a nadie. Que no lo comenten a nadie. Lo que había pasado ahí en el monte se queda ahí, ¿cierto? No lo comenten a nadie, pero no para siempre, sino que hasta un preciso momento, hasta que Él resucitara, ¿cierto? Y ellos conversaban entre ellos como estuvimos viendo en ese estudio. ¿Qué eran estas cosas que estaba diciendo? No entendía, ¿ya? Y en eso es que ya nos vamos acercando al martes pasado, cuando bajan del monte, ¿cierto? Y vemos un rotundo cambio. Que estaban en el monte, ¿cierto? De la gloria y bajan aquí al valle donde Jesús se encuentra con plena incredulidad. Todos tenían grados de incredulidad, pero toda esa generación tenía incredulidad. ¿Ya? Volvieron a esa realidad del mundo maldito por el pecado, se encontraron no solamente con incredulidad, sino que con sufrimiento, con desesperación. ¿Ya? ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Ahora, así como manera de resumen, que había un padre, ¿cierto?, que estaba desesperado porque su hijo estaba endemoniado y él había traído a su hijo a Jesús, pero Jesús no estaba. ¿Dónde estaba Jesús? Con sus discípulos en el monte, ¿cierto? O quizás bajando del monte. Pero Jesús no estaba ahí. Lo había llevado a Jesús, pero no estaba. Entonces, pero sí estaban sus discípulos y ellos, ¿cierto?, quisieron ayudarle, pero no lograron nada. ¿Ya? Ahí lo veíamos en el versículo 16. Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Ya? Mateo 17. ¿Cierto? Entonces no le pudieron ayudar. Y ahí veíamos que si bien, ya, incluso el día domingo cuando predicaba acerca de esto, veíamos un poco poniéndonos en el lugar de este padre, la desesperación que debe haber tenido, porque veíamos que su hijo había padecido de este demonio desde pequeño, desde muy niño, y ese padre contándole a Jesús, ¿cierto?, todo lo que ha vivido con él, le decía que este demonio lo toma y quería matarlo a toda costa, lo lanzaba al agua si es que había, lo lanzaba al fuego si es que había, de todas formas quería matarlo, lo tironeaba, lo tiraba al piso, lo dejaba convulsionando, botaba espuma por la boca y muchas cosas, ¿cierto? Entonces, era mucha la desesperación, pero ve en Cristo su esperanza, veíamos que lo va a buscar con él, pero no lo encuentra, ¿ya? Y sus discípulos no pudieron hacer nada. Entonces, no solamente eso afligió a ese padre que estaba desesperado, sino que también veíamos ahí que en la escena aparece Jesús reprendiendo a toda esta generación. Y le dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y cierto, veíamos que Jesús se ofende. Jesús se ofendió, ¿ya? Y luego de haber reprendido, ¿cierto?, a la multitud, de haber reprendido especialmente a sus discípulos, porque ellos eran el círculo más íntimo de él, ¿cierto?, pero aún tenían ciertas dudas acerca de él, también ahí reprendiéndolos. Luego de esto, él reprende al demonio. Y ahí hablábamos también de que había como un cierto patrón con respecto a esto, porque es prácticamente lo mismo que habíamos visto, por ejemplo, en ese acontecimiento de la tempestad. Cuando se estaba levantando las olas, se estaba levantando toda esa tempestad, y veíamos ahí a los discípulos, ¿cierto?, prácticamente encima del Señor: Señor, sálvanos que perecemos, y el Señor los reprende.
Primeramente a ellos, antes de calmar la tempestad, el Señor los reprende a ellos y les dice, hombres de poca fe, Así es. ¿cierto? Y aquí vemos lo mismo. Primero reprende a la gente, incluido aquí sus discípulos en primer lugar, y después reprende al demonio. ¿Ya? Y al demonio, como lo hemos visto, no le quedó de otra. Jesús tan solo con una palabra calmaba tempestades, tan solo con una palabra sanaba, y tan solo con su palabra echaba fuera demonios. Y aquí lo vemos, lo manda, ¿ya? Y ese demonio salió de inmediato. Jesús triunfó donde los discípulos habían fallado, ¿ya? Y esos discípulos no se quedaron contentos con eso, o sea, pero cuando estuvieron ahí apartados, le preguntaron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? ¿Por qué tú lo hiciste? O sea, tú lo dijiste y se hizo. ¿Y por qué nosotros no? Quizás cuántas veces lo intentaron, no lo sabemos, ¿cierto? La escritura solo nos dice que no pudieron sacarlo. Y veíamos ahí, ¿cierto? En el estudio anterior, que Jesús les dio a entender que la razón era obvia. Fallaron por su poca fe. ¿Ya? Y ahí se corrobora de que ellos estaban dentro de toda esta generación incrédula. Todos los que estaban ahí tenían algún grado de incredulidad, algún grado de dudas. Algunos más, otros menos, incluido aquí sus discípulos. Fallaron por su poca fe. ¿Ya? ¿Y por qué no tenían fe suficiente? Porque habían descuidado, ¿cierto?, la oración. Y Jesús les dice en el versículo 21, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno, ¿cierto? Que después veíamos que algunos habían añadido, según algunos comentaristas, algunos estudiosos de la escritura, decían que esa y oración fue añadido después. Pero al fin y al cabo, ¿cierto? Nosotros conversamos que no hay ningún problema en eso, porque veíamos en el Antiguo Testamento que muchos, ¿cierto?, para mostrar su entrega a Dios, su dependencia a Dios, ayunaban, ¿cierto? Va de la mano, ¿ya? En fin, dependencia a Dios. Entonces, el Señor con todo esto, hermano, con todo esto, este resumen que le hemos estado haciendo, les estaba dando a los discípulos un ejemplo de cómo serían sus vidas cuando Él no estuviera. Cosa que les viene anunciando desde lo que venimos hablando, de Mateo 16, cuando veíamos que le anuncia por primera vez acerca de su muerte. Hemos visto que hemos pasado desde ahí, transfiguración, y llegamos acá, ¿cierto? En donde Él les muestra que tienen que depender de Él. Entonces aquí el Señor lo está preparando, y es claro, o sea, ya hemos visto, entramos a este periodo de preparación especial de los discípulos, antes de que las sombras de la cruz los envuelvan, ¿ya? Entonces, ya va a llegar el momento, faltaba poco, unos meses, algunos dicen aproximadamente unos 6 meses, ¿cierto? Que ya no iban a poder verlo de la manera a la cual ellos estaban acostumbrados, no iban a poder estar tan cerca, tocarlo, ni olerlo, ni caminar con él, de la forma en la cual ellos estaban acostumbrados. Ya todo iba a cambiar, el tipo de relación iba a cambiar, cómo se relacionaban iba a cambiar, ¿ya? Entonces ahora ya tenían que empezar a depender más del Señor. El Señor ya lo estaba preparando para esto. Y vemos aquí este paso a paso, esta forma del Señor de cómo tratar con los hombres, porque sabe que son lentos para entender, que somos lentos para entender, y el Señor va paso a paso. Y este paso a paso lo hemos visto, lo anuncia. ¿Eso lo remeció? Bueno, ustedes también van a pasar por esto. No le estoy ocultando nada. Pero confíen en mí, que no soy cualquiera, yo soy el Hijo de Dios. Lo manifestó este testigo de su gloria. Confíen en mis promesas. Miren, este es un destello, lo que yo he dicho lo voy a cumplir. Poco a poco. Ya si no fuera poco, ya a lo mejor Moisés y Elías eran lo grande del Antiguo Testamento. Bueno, el Padre de mi hijo está por encima de ellos. A él, oigan. Todo apunta a Jesús. Y aquí vemos que nuevamente el espíritu maligno salió porque Jesús se lo mandó. Todo ronda en torno a la persona de Jesucristo, ¿ya? Entonces, ellos no se podían envalentonar con éxitos pasados, por decirle, oh Señor, ¿sabes qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué falló? Si hace un tiempo atrás tú nos diste autoridad. Nos dijiste así, vayan a predicar, sanen, van a poder echar fuera demonios porque yo les doy autoridad. Y tal cual sucedió. Pudimos sanar en tu nombre, echamos fuera demonios.
¿ya? Pero ¿qué falló acá? Tienen que depender de mí. El poder que ejercieron en ese momento provenía de mí, no era suyo. Tenían que aprender, ¿cierto? Que a diferencia del Señor, porque el Señor, el poder era de él, pero no era de ellos. Entonces necesitaban estar apegados a esta fuente de poder, por así decirlo. Necesitaban estar apegados al Señor, ¿ya? Y Jesús les dice, o sea, porque si van a estar separados de mí no van a poder hacer nada. Aquí las fuerzas humanas no son nada. Si quieren luchar contra la incredulidad, con sus dudas, ni en sus propias fuerzas, ni lo esperen. Si quieren ayudar, ¿cierto? Por las suyas, confiando en que, sí, yo antes el Señor me proveyó, entonces ya tengo. Ni con buenas intenciones lo van a poder hacer. Aquí no basta ni la fuerza humana, ni las buenas intenciones, no. Esa guerra, ¿cierto? Que día a día enfrentamos con el mal, porque no decir solamente con Satanás, porque ya hemos visto que esta es una lucha que es conmigo mismo, con el mundo, el enemigo, ¿ya? Esta batalla, ¿cierto? Contra el mal, no la puedo pelear con mis propias fuerzas, no basta. Voy a terminar ofuscándome, voy a terminar bajoneándome, ¿ya? No voy a poder, sino que todo esto se gana en la dependencia del Señor. Y ese versículo, ¿cierto? Que les da en la predicación, cuando dice en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿ya? Pero veíamos ahí que primero, el primer paso, ¿ya? Era reconocer mis limitaciones. Y lo hemos visto, ¿cierto? En los estudios, una y otra vez. Por ejemplo, la bienaventuranza. Cuando veíamos que el primer paso era ser pobre en espíritu, reconocer mi posición delante de este Dios todopoderoso, de este Dios vivo, de este Dios 3 veces santo. Ya no tengo nada con qué presentarme delante de Él, clamando por su misericordia, clamando que Él sea en mí de tal manera de que ya no quiero ser igual, que me transforme, que me santifique, ¿cierto? Entonces el primer paso para que el poder de Dios se perfeccione en nuestras vidas, ¿cuál era? Depender del Señor en todo momento, reconocer mis debilidades, entregarlas a Él, reconocer si tengo dudas, decirlo, ¿ya? Porque al fin y al cabo Él lo sabe todo, ¿ya? Y como veíamos en la predicación, esa dependencia se muestra cuando confiamos, ¿cierto? Descansamos en sus promesas que están reveladas en su palabra y bueno, confiamos obviamente, venimos a Dios en oración, presentándole todos nuestros temores y descansando en esas promesas por medio de la oración, ¿ya? Muchas veces pareciese, hermano, que fuera todo esto repetitivo, ¿verdad? O sea, siempre cuando viene la escritura uno ve, lee, va entendiendo, ¿verdad? Que Cristo siempre repite, esto no va a ser fácil, habla con sus discípulos, tengo que padecer, voy a partir, van a quedar solos, van a pasar, van a padecer situaciones, van a padecer por mi nombre, pero es así el camino, así va a ser. Y el oyente, hermano, nosotros mismos también tenemos que entender que eso a lo mejor lo leemos como para los discípulos, aquellos que lo conocieron, aquellos que estuvieron con él, pero en realidad es para todo aquel que sigue a Jesús. Este es el caminar y esta es la condición, ¿verdad?, de seguir a Jesús. O sea, lo que Él está explicando, lo que Él está diciendo y lo que nos está enseñando ahora sobre que no va a ser un camino difícil, que nos va a tocar padecer, que tenemos que entender, ¿verdad?, que tenemos que depender de Él, porque Él es nuestro Dios, ¿verdad? Que las cosas que nosotros hagamos, como las que muestra que hacen los discípulos, y en un momento no lo pudieron hacer, y Él es claro en decirle por falta de fe, también nos pasa y nos pasará y nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? Es algo que debemos recibirlo como una enseñanza para nuestras vidas cristianas, para poder crecer como seguidores de Cristo, entender que todo esto es un proceso, ¿verdad?, en el hombre.
ellos tuvieron que pasar diferentes situaciones para poder entender y comprender, no solamente una vez, varias veces. Cristo les dijo, ¿verdad? Les dijo, voy a padecer, van a sufrir. Eh, la fe es importante que ustedes crean que yo soy el Dios, es importante que ustedes crean que yo soy su Dios y que si ustedes no están apegados a mí, no van a poder hacer nada, no van a hacer. ¿Vieron en la tempestad? ¿Vieron lo que pasó? Por falta de fe, por falta de fe. ¿Se estaba ahogando? ¿Quién? Pedro. Por falta de fe. Ahora, por falta de fe, ustedes, ¿verdad? Estaban haciendo algo que a lo mejor querían de buena intención hacer, de sanar a este joven, a este muchacho, y no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque tiene la fe de ustedes, ¿verdad? La fe tiene que ser una fe eh, genuina, tiene que estar dentro de todo, es dentro de, se puede decir, compenetrada en la vida del cristiano. Esa fe que que, 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 que no tiene corrupción, ¿verdad? Que entiendan que todo lo que ustedes tienen, ¿verdad? Es producto de la fe, de creer, de estar pegados a mí. Porque si no están pegados a mí, nada de esto va a pasar. No van a poder hacer nada si ustedes no creen en mí. Si ustedes no creen que yo puedo hacerlo. Porque no es que yo también lo pueda hacer. Si eso no es. Si aquí la gloria siempre es para Dios. No es que yo lo haga. No. Es la voluntad y el poder de Dios el que está haciendo el milagro. De eso nosotros tenemos que tenerlo. Eso es lo que Cristo quiere que nosotros entendamos. Aquí no hay lámpara mágica que yo diga, yo reprendo, Aquí el yo no. yo ordeno, yo declaro, yo decreto, y yo digo, yo exijo, y todo, eso no existe. No existe, ni en la escritura, si usted lo busca, no existe. No está escrito. Son enseñanzas de hombres. ¿Se acuerdan que por ahí sale una parte que las enseñanzas de hombres, ¿verdad? Las enseñanzas de hombres son la perdición del mismo hombre, ¿verdad? La enseñanza verdadera es la de Dios. ¿Qué dice Dios? Ustedes pueden y van a hacer muchas cosas más, porque Cristo dice, Él dice, yo les voy a dar poder para que ustedes puedan hacer esas cosas. Yo les voy a dar poder, yo les voy a otorgar, los voy a investir de poder. No ustedes. Ustedes no solo nos van a poder hacerlo. Eso es lo que quiere decir Cristo, que el estar pegado a Él significa que vamos a tener la venia, vamos a tener a Cristo de nuestro lado y vamos a poder hacer cosas que están dentro de la voluntad de Cristo, que eso también es la voluntad de Dios Padre, ¿verdad? También esté. Claro, de porque hecho, yo no voy a la fe a eso. Claro, es entender que la fe no es algo mágico, como decías tú, Joana, ¿te acuerdas que tú decías? Algo mágico, que es una lamparita y que yo que voy a frotar y voy a pedir deseo, no. O voy a exigir algo, no. Está todo dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y de repente la voluntad de Dios no nos gusta. Porque imagínense, ahí están los discípulos con Cristo y Pedro en unos capítulos anteriores había reconocido que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y ahora el Hijo de Dios se iba a morir. Y ¿Cómo, no le gusta? ¿Cómo Dios, o sea, y lo manifestó? Claro, como Dios, oiga, pero Dios es como Señor eterno, como Dios y va a morir. ¿Cómo? No, pues si ese no es la idea. No, pero esa es la voluntad de Dios. Que su hijo tenía que padecer, que su hijo tenía que ponerse como pago ahí del pecado de nosotros. Y esa era la voluntad de Dios. Muchas veces no entendemos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es que lo miremos a Él. Y cuando estemos en comunión con Él, vamos a entender su voluntad. Vamos a aceptar su voluntad porque vamos a tener la paz de Él. Esa paz que no es corrompible. Que aunque esté en la cárcel, como decía Pablo, Él va a estar gozoso igual.
Vemos a un Pablo que sufrió, que pasó casi toda su vida encarcelado, perseguido, eh, en lugares que no eran cómodos para dormir, pero ahí estaba su fe, ¿verdad? Ahí estaba Cristo, no lo dejaba de lado. Él estaba pegado a Cristo y él sabía que todo lo que estaba pasando era para gloria de Dios, ¿verdad? Y esa es la voluntad de Dios, que nosotros entendamos que todo esto que estamos pasando, que estamos leyendo, ¿verdad? No es para que nosotros nos levantemos y digamos, ah, no, yo soy ahora, Dios me está diciendo que yo tengo poder, que yo piso, como decía, Serpientes y escorpiones. escorpiones y toda la cosa, y yo puedo hacer todo eso, y yo soy, pucha, yo soy Y ahí bacán. vemos que en un levantamiento o no sé, se pusieron como valientes y quisieron hacerlo ellos, así por su cuenta. Vemos que Claro. Jesús rapidito les bajó el ego, por así decirlo. Lo terminó reprendiendo. Es que, claro, también hay otro tema también, porque Cristo te va a reprender, o sea, ellos aprendieron, ¿verdad?, de este error. Ellos no dijeron, ah, yo hasta aquí nomás sigo, pues si no, usted no funciona, yo no. No, ellos aceptaron la reprensión de Dios, ¿verdad? Que sí se equivocaron, que sí estaban mal, ¿verdad? Y recibieron esa reprensión de Dios cuando Dios le dijo, En este periodo claro, de de, intensivo de discipulado. de discipulado, claro, y entendieron que sí estaban cometiendo errores, y también entendieron que eh, eh, habían ciertos seres, ¿verdad?, malignos, que tenían diferentes tipos de rangos, ¿verdad? Que eh, no es llegar y así a la loca empezar a reprender o a decir cosas, sino que también hay que, como decía Cristo, hay que estar en oración para poder escuchar la voluntad de Dios, ¿verdad? Y esas cosas que de repente muchas veces uno se nos olvida como cristiano, y cree que porque estamos yendo a la iglesia, porque leemos, o porque predicamos, o porque leemos la Biblia, o porque tenemos, no sé, un cargo en la iglesia, ya somos, eh, se podría decir, superpoderosos, o sea, eh, tenemos poderes más allá que todos los demás hermanos, cuando eh, Cristo es claro cuando dice que el que quiere ser mayor, ¿verdad?, que se haga el menor, ¿verdad?, el más humilde de todo aquello. Y que todo esto no va a suceder si no hay un entendimiento de la voluntad de Dios en mi vida, que todo lo que pasa en mi vida es por voluntad de Dios, y no es porque eh, yo soy más grande, o porque yo soy el que más oro, porque yo soy el que más Claro, predico. ¿no? Y de hecho cuando estuvimos en el estudio anterior veíamos que la fe en sí, aunque sea grande, ¿cierto? No es la que mueve las montañas de dificultades, sino que Es el la que, Dios en quien reposa esa fe, es Dios claro, en todo momento, ¿cierto? es la continua comunión en Cristo, es la que esa fe Crece. crece, Sí. pero no quiere decir que Que yo porque tenga más fe, claro, no. sino que es porque crece por la voluntad de Dios, por mi permanencia en Dios. Es que ahí es donde viene ese menguar del hombre. Ahí es cuando yo menguo, y el que está tomando el control, eh, eh, la mayor parte del control de mi vida, es Cristo, ¿ya? Es Cristo el que está tomando el control de mi vida, no soy yo. Si yo reconozco a Cristo, sé que todas las cosas que pasan es por voluntad de Dios, y todas las cosas que yo pueda hacer, si en algún momento yo oré por alguien y ese alguien sanó, ese hombre, esa No mujer, fue porque fui yo, no fue porque yo soy, no, es que a mí porque lloré. porque Dios a mí me habló y me dijo, yo soñé, y empiezo a tener un discurso, ¿verdad?, eh, totalmente errado conforme a la escritura. No corresponde a un siervo fiel a Dios, sino que dice, esa fue la voluntad de Dios. Dios quiso que tú sanaras. Dios quiso que yo estuviera en este lugar, y que yo pudiera orar por ti. Pero esa es la voluntad de Dios, no es la voluntad mía. O sea, yo no tengo
ni siquiera, o sea, Cristo me dice, ni siquiera yo puedo hacer crecer un vello de mi cuerpo, O cambiar el color de mi piel, o cambiar el color, o sea, o no, añadirme o sea, de tamaño, ¿no? que esas palabras de Dios, de Cristo, cuando nos dicen, nos dejan al tiro en el lugar que nos corresponde, al tiro. Y cuando nos dice eso, puedes cambiar el color, es como lo que le dijo a Job, también. ¿Estabas tú cuando yo hice esto? Claro, entonces ahí ya al tiro, eso a nosotros nos deja al tiro en el lugar que corresponde, ahí abajo, no acá arriba, abajo. Dios es el que está arriba, Dios es el que va adelante, yo voy atrás de él, incluso ni siquiera imitando, tratando de imitar los pasos, porque yo soy tan disperso, ¿verdad?, que fácilmente puedo caer nuevamente. Claro, y necesitamos que el Señor sea el que nos fortalezca, ¿cierto? Veíamos ahí que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y Dios oye al que pide conforme a su voluntad, ¿cierto? Entonces veíamos ahí que el autor y consumador de la fe es Cristo. Entonces, ¿a quién le tenemos que pedir fe? Al Señor. ¿A quién le tenemos que pedir que aumente nuestra fe, que ayude nuestra incredulidad? Es a Él. Porque como estuvimos ahí en la predicación el día domingo, todos tenemos alguna medida de duda. Todos dudamos de cierta forma, pero estamos siendo perfeccionados, ¿cierto? El Señor está perfeccionando nuestra fe, pero tenemos que reconocer nuestras debilidades, tenemos que reconocer, ¿cierto?, nuestra posición, ¿cierto? Reconocer que aún en eso, en mis dudas, en todas esas cosas, el Señor incluso me puede ayudar, ¿ya? Y aquí no basta, como Pedro decía, o sea, que muchos usan el nombre de Jesús como que si fuera una palabra mágica. Y eso no es algo que sucede ahora nomás, sino que ya había acontecido antes. En Hechos 19, por ejemplo, ahí nos hablaba de que andaban algunos judíos, ¿cierto?, intentando expulsar a los demonios en el nombre de Jesús, ¿ya? Y, por ejemplo, decían aquí, la tengo en la traducción actual, dice, por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno salgan. Y aquí dice que eran los hijos de un sacerdote judío llamado Seba, los hijos de Seba los que hacían esto. Y dice que el espíritu malo les contesta en el versículo 15 de este Hechos 19. Conozco a Jesús y también a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Ya? Entonces el espíritu malo saltó sobre ellos y le empezó a pegar. ¿Ya? Y no basta porque no podemos usar el nombre de Jesús como una palabra mágica, sino que aquí en todo momento, lo hemos visto desde el principio, este llamado de Dios es a tener una comunión con Él, es a conocerlo cada vez más, y cada vez que lo voy conociendo más, ¿ya? No basta solamente con saber quién es Jesús también, sino que tengo que conocer también la otra parte, su misión, y qué parte yo también toco dentro de todo ese plan, ¿cierto? Y reconocer que yo soy instrumento de Él, y todo esto va ligado, ¿cierto? Todo esto es parte de este conjunto de cosas, ¿ya? No una por allá, la otra por acá, que van aparte, no, todo esto va unido, ¿ya? No hay tal cosa de usar el nombre de Jesús y no tener comunión con Él. Jesús después lo dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, yo hice esto, yo declaré, yo expulsé. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. El Señor sabe quiénes son los suyos. El Señor lo sabe. Y sus ovejas oyen su voz, y aquellos que oyen su voz, como bien dice Pedro, lo siguen, van siguiendo sus pisadas, ¿cierto? Intentando, por la gracia del Señor, porque aún en ese querer y hacer, el Señor es el que provee. Claro. Dependencia, ¿ya? Entonces aquí estos discípulos estaban siendo perfeccionados, lo vemos, Jesús anuncia su muerte, no solamente su muerte, si me quieren seguir, ustedes también van a morir, van a padecer por causa de mi nombre, bien, pero no a finalizar ahí. Este no es el fin, no termina en muerte, esto va realmente, tiene un alcance mucho más allá y tiene un final esplendoroso. Voy a volver en gloria, ese no será el fin. Si les van a echar mano, va a ser solamente a su cuerpo, porque a su alma no le pueden hacer nada. Ustedes están seguros en mí, ¿cierto? Y les muestra ahí ese destello de gloria. Si les he dicho que voy a venir, voy a venir. Aquí, miren. Moisés, Elías, Padre, todos dando testimonio, aunque los discípulos que estaban abajo no lo habían visto. No lo vieron. Los que estuvieron ahí luchando con este demonio no habían visto esa gloria. Sí, Pedro, Juan y Jacobo, ¿ya? Entonces, vemos que después, ¿cierto?, de ese breve ministerio en Cesarea de Filipo, cuando Pedro hace esa confesión, tú eres el Hijo
del Dios viviente. Y después de esa maravillosa presentación, esa pincelada, esa manifestación de la gloria, ¿cierto?, en el monte de la transfiguración, Jesús y sus discípulos vuelven a Galilea. Estábamos en Cesarea de Filipo al norte, ahora vienen nuevamente a Galilea, ¿ya? Y es ahí que llegamos al versículo 22 de este Mateo 17, cuando dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, nuevamente. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Nuevamente. ¿Ya? Vemos ahí que no se nos dice acerca de la ubicación exacta, pero lo más probable es que fue al noroeste de Capernaum. Solo se nos dice Galilea. No se nos dice en qué lugar específico de Galilea. Porque dice la región de Galilea. Claro, pero lo más probable es que al noroeste de Capernaum. ¿Por qué? Porque el versículo 24, cuando ya empezamos otro episodio del pago del impuesto, dice: cuando llegaron a Capernaum. Entonces ya entraron a Galilea y van bajando a Capernaum. Entonces por eso dice, no se nos dice exactamente, pero lo más probable es que fue al noroeste de Capernaum. Entonces, recordemos, ¿cierto?, que cuando ahora el Señor entra en estos últimos 6 meses de su ministerio público, Él pasó menos tiempo con las multitudes, más tiempo con sus discípulos, dándoles instrucciones más intensas acerca de los principios de su reino, entremezcladas, hermanos, a lo largo de sus enseñanzas, con constantes recordatorios acerca de su muerte, del sufrimiento, pero también de su resurrección. Y esta fue la tercera vez ya que les anuncia esto. ¿Ya? La primera vez fue en Mateo 16, 21, que es cuando Pedro le dice: ¡ay, Señor, tal cosa no te acontezca! En el 17, 12, que es cuando estaban acá en el monte de la transfiguración, o cuando bajaron, ¿ya? Cuando les dice aquí, ¿cierto?, cuando ellos le preguntan: Señor, pero no era necesario que primero viniera Elías, ¿cierto? Y ahí Jesús les dice: sí, Elías vino, y no le conocieron, hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces ahí vemos que por segunda vez se los había anunciado, y esta ya es la tercera vez, ¿ya? La tercera vez que habla de esto. Y es que era necesario repetir, como bien Pedro decía, era necesario. ¿Por qué? Porque no entendían. Ni querían entender. O sea, no entendían ni querían entender, no querían recibir esta noticia. No la soportaban sus oídos. De muerte, no lo querían oír. ¿Ya? Entonces, pero vemos acá, hermano, que hay un cambio de reacción. En la primera ocasión, cuando Jesús anuncia su muerte, es ahí cuando Pedro lo toma y prácticamente lo reprende y le dice: Señor, tal cosa no te acontezca. Mateo 16, 22. Pero luego, ¿cierto?, de haber dado ese testimonio acerca de su divinidad, en Mateo 16, 16, Pedro, ¿cierto?, dio testimonio de su divinidad. Después, ¿cierto?, de haberse molestado y reprender al Señor porque anunció esa muerte, o sea, sí, tú asumiste que eres el Cristo. Sí, lo que tú dijiste, Pedro, está bien, y fue porque el Padre te lo reveló, le dijo Jesús ahí. Pero no se lo digan a nadie más, que yo soy el Cristo. Entonces, tienen que ver que en las nubes estamos con el Mesías. Pero vemos que después, ahí, seguidito a esa confesión, Jesús les dice que tiene que morir. Y ahí ya cambia, Pedro lo reprende: Señor, tal cosa no te acontezca. Ahí opina nuevamente. Y vemos que después vuelve a opinar Pedro, cuando ya le dice en la transfiguración: Señor, podemos hacer 3 ramadas si tú quieres. Una para Moisés, Elías, y otra para ti, ¿cierto? Pero vemos ahí, ¿cierto?, en todo momento Pedro ahí hablando. Pasa algo, Pedro habla. Sí, dio testimonio de la divinidad de Jesús. Sí, lo reprendí, ¿cómo va a hablar de su muerte? Transfiguración, hagamos 3 ramadas. Todo momento, cada una de las cosas que hemos visto, Pedro ha venido hablando, pero aquí vemos que Pedro guardó silencio ante este nuevo anuncio del Señor. ¿Será que Pedro obedeció al Padre cuando le dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd? Y ahora está oyendo.
Porque recordemos que Pedro fue uno de los que estuvo en la transfiguración, uno de los 3. A diferencia de los otros 9 que no habían, y ellos no sabían nada, pues si estos 3 guardaron el secreto, no sabían nada. Entonces vemos ahí que un Pedro, un Juan y un Jacobo ahí, ante todo lo que vieron abajo, después de haber visto lo del monte, tienen que haber querido decirle ahí, pero no podían. Es que algo pasó en estos hombres en ese monte, sí o sí, porque vieron algo que no cualquier hombre ha visto, no cualquier hombre volverá a ver eso, hasta la venida de Dios, la venida de Jesús. Pero hasta ese momento nadie había visto lo que ellos habían presenciado. Claro, y aún más lo tenían que guardar en secreto. Más eso, que el hombre que al ver eso estaría, es lo más probable, que lo único deseo que tenía su corazón era anunciar. ¿Sí? Claro, como muchos que vieron la gloria de cuando las Dios. Cámaras, como dices tú, cuando las cámaras se actualizan, lo primero que quieren hacer es salir a actualizar a las otras cámaras, pero es que no pudieron. Claro. Tienen que guardar silencio. Tienen que. Y guardó silencio literal. Aquí vemos a un Pedro que no se nos dice en la escritura que habló. Por eso te digo, que esa vista, esa visión, eso que ellos vieron, lo remeció más profundo. Remeció su fe, remeció su creencia, fortaleció su fe y su creencia en Cristo. Y también Dios Padre es el mismo que habla. Entonces, pues digo que es algo que pasó ahí en estos 3 hombres, que desde ese momento cambia su forma. Claro, cambia. Y vemos que, claro, Pedro era el primero que manifestaba la oposición a Jesús en cosas. Siempre estaba, era el primero, el vocero siempre, claro, que estaba ahí. Pero aquí Pedro no lo vemos, pues, ya, ante todas estas cosas, esta seguidilla de cosas que está viviendo. Y a menos de una semana, aproximadamente. Claro. Entonces, como mucha información en tan poco tiempo, ¿ya? Pero aquí vemos, ¿cierto?, que los 12 ya, podríamos decirlo, están aceptando ese impacto de las palabras de Jesús, o sea, no lo están refutando en nada. Y vemos aquí Jesús les dice, o sea, en el versículo 23, el Hijo del Hombre será entregado a manos de hombre y le matarán, pero resucitará el tercer día, ¿ya? Ahora, es importante recalcar que Jesús no estaba aquí indefenso a la cruz, no era pasivo aquí a la cruz, ¿ya? Porque, por ejemplo, en Lucas 9:51 dice que cuando se cumplió el tiempo, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Claro. Cuando se cumplió el tiempo. Y eso es lo que veníamos hablando también, ¿ya? Cuando decíamos que Jesús, cierto, se estaba apartando con sus discípulos de cierta forma para no tener enfrentamientos prematuros con estos líderes religiosos que ya se estaban poniendo más hostiles, y también con Herodes, que ya estaba pensando quién es este Jesús, o sea, Juan que revolvió de la muerte, entonces mató a Juan, claro. Entonces ya como que le estaba a él picando el bichito también con respecto a Jesús, ¿ya? Pero no era que Jesús les tuviera miedo, sino que era un tiempo establecido por Dios, ¿ya? Que todavía no ocurriera eso. Pero ya cuando se cumplió el tiempo de él de ser recibido arriba, entonces él ya se estaba encaminando a Jerusalén. Y él aceptó voluntariamente la cruz. ¿Por qué? Para que se cumpliera lo que había sido escrito. Lucas 18:31 lo dice. Para que se cumplieran todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Si se vuelve a reiterar aquí, todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo estaba totalmente alineado a la voluntad del Padre, ¿ya? Y él de manera voluntaria también puso su vida, y lo deja también estipulado acá Juan 10:18, cuando Jesús mismo declara, dice aquí, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, ¿ya? Entonces, no tenemos que pensar, que Jesús estaba indefenso a la cruz. No estaba indefenso. No. Él puso su vida. Había un plan detrás de todo esto. Había un propósito, ¿ya? Había una disposición de entregarse. Claro. Entonces, en su disposición, ¿cierto? Como bien dice Pedro, de dar su vida por el rescate de muchos, porque ese era el propósito.
dar su vida en el rescate de muchos, ¿ya? Jesús se sometió a los planes de los hombres malvados, pero también se sometió al plan misericordioso y justo de su Padre amado, ¿ya? Eso lo vemos en Hechos 2, versos 22 y 23. Pero yo se lo voy a leer en la NTV, ¿ya? En la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Hechos 2, versos 22 y 23. ¿Ven? Sí, ahí lo está diciendo Pedro, ¿cierto? En esta predicación. Y confirma, ustedes saben que él vino en el poder de Dios, que realizó maravillas, señales. Nadie las podía hacer si Dios no estuviera con él. Pero ¿saben qué? A pesar de todas esas cosas buenas que él hizo, que eran señales que mostraban quién él era, Dios sabía lo que al final iba a suceder. Sabía lo que iba a suceder. Y todo eso estaba considerado dentro de este plan de Dios. Y todo eso se desata cuando Jesús fue traicionado, dice aquí. Entonces vemos aquí que, claro, que en esa disposición de Jesús de someterse a la voluntad del Padre, también tuvo que someterse a los planes malvados de los hombres. Y esto el Padre lo sabía, ¿ya? Entonces, a causa de su voluntaria sumisión, tuvo que someterse a los planes malvados del hombre. Veíamos ahí que fue entregado por medio de Judas. Y al ser traicionado por Judas, cayó en manos de estos líderes religiosos. ¿Ya? En esa sumisión, en esa voluntaria sumisión a los planes malvados de los hombres, terminó en manos de estos hombres. Al ser traicionado por Judas, cayó en las manos de los dirigentes judíos. Pero no solamente eso, como leíamos ahí en Hechos, verso 23, o Hechos 2, verso 23, cuando dice, con la ayuda de gentiles sin ley, hablando de los romanos. Ustedes, ¿cierto? Cuando Judas lo traicionó, ustedes con ayuda de los gentiles sin ley, lo clavaron en una cruz y lo mataron. Cayó en manos de los dirigentes y de los romanos y terminó en la cruz, ¿ya? Pero todo eso fue a lo que Jesús se sometió por someterse a la voluntad perfecta del Padre, ¿ya? Él no estaba indefenso, sino que él se sujetó a la voluntad del Padre. Y porque se sujetó a la voluntad del Padre, resucitó al tercer día. Ellos quisieron desaparecerlo, pero imposible. El Padre lo resucitó al tercer día. Ahora, cuando Jesús habla, ¿cierto?, del tercer día, vemos ahí que, o de esta resurrección, o estas cosas que Jesús hablaba, no entendían. Dice Lucas 9:32, y tenían miedo de preguntarle. No entendían. O sea, ya esas palabras a ellos les sonaban fuertes y no querían preguntarle ya más acerca de eso porque ya lo había remecido ya. Entonces, si aún no lograban entender a plenitud acerca de su sufrimiento y su muerte, menos entendían acerca de la resurrección. Resurrección del Mesías. O sea, ya hemos visto que ha resucitado a la hija de Lázaro, al hijo de la viuda Naín. Sabemos que resucita muertos, pero de que él tenga que morir, ¿quién lo va a resucitar después? Si él es el que resucita. Entonces, como que no entendían claramente todas estas cosas, pero a pesar de que no comprendían, esta seguidilla de recordatorios del Señor, volvemos a reiterar, ya estaba llegando a lo profundo de sus conciencias. Vemos que no dijeron palabras, no se nos deja aquí en la escritura eso. Podemos decir guardaron silencio, porque en otras ocasiones sí se manifestaba cuando dijeron algo. Aquí no hay registro de eso. Pero sí se nos deja evidencia de que tenían una profunda tristeza. O sea, ya estas palabras estaban penetrando a lo profundo. Y se entristecieron en gran manera. Dice aquí MacArthur, los discípulos también pudieron haber tomado la referencia de Jesús al tercer día simplemente como algo figurado, al igual
al igual que Marta con relación a Lázaro, pudieron haber estado pensando solo en la resurrección del día postrero. Ellos creían que en la resurrección de los justos e impíos, según lo que profetizó el Señor por medio de Daniel 12:2. Pero esa lejana posibilidad en el día postrero les era de poco consuelo ahora. Eso es lo que dice aquí el comentario de MacArthur. Claro, y es lo más probable, porque recordemos que cuando sucede eso, cuando Jesús habla, ¿cierto?, con la hermana de Lázaro, dice, sí, yo creo, pero en el día postrero. O sea, no pensaban que era algo ahora inmediato. Sí creían, pero en el día postrero. Entonces, si es en algo futuro, no me sirve de nada ahora ya, no hay consuelo ahora ya. Entonces, claro, puede ser, ¿ya? Pero lo que sí sabemos, ¿cierto?, a ciencia cierta, es de que ellos todavía no comprendían del todo y Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Y de hecho, posterior a la muerte de Jesús, lo vemos cuando con esos discípulos que iban camino a la aldea Emaús, que iban ahí todos derrotados. Pucha, nosotros pensábamos que él era nuestra esperanza, pero todo se derrumbó. Él tenía que derrotar a Roma, no morir en manos de los romanos. Así no era, ¿cierto? Ya todo se cayó. No hay nada, ¿cierto? Entonces, Jesús sabía que no entendían bien las cosas. Eran lentos de comprensión, les costaba, a pesar de que desde pequeño habían sido enseñados en la escritura del Antiguo Testamento. Y después vemos que Jesús mismo les abre las escrituras y ahí como que, no ardían nuestros corazones cuando nos abría las escrituras. ¿Ya? Pero en este momento Jesús sabía que a sus discípulos les costaba entender. También tenían poca fe, porque estuvimos hablando en los versículos anteriores. Constantemente les estaba diciendo, hombres de poca fe. Sabía que tenían poca fe. Por eso la necesidad de estarles recordando de continuo, ¿cierto?, estas verdades que no solamente eran difíciles de entender para ellos, sino que también eran difíciles de aceptar, eran dolorosas de aceptar. Y aquí lo vemos. Se entristecieron en gran manera. Ya nos refutaron, no los vemos haciendo eso, ni reconviniéndole, Señor, toma este atajo por acá, no, ¿cómo vas a sufrir? Ese no es el camino para acá, no. Sino que guardaron silencio y se tomaron podríamos decir, este trago. Sí, es que es normal en el hombre, de pronto cuando... Y es que ellos solamente entendieron, ¿verdad?, lo primero, o sea, lo que él les dice. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. Pero no escucharon, o no, lo más probable es que no entendieron las siguientes palabras cuando le dice, más el tercer día resucitará. Claro, como que el primero fue entonces, como un golpe fuerte. Se va a morir. No, pero él les dice, más el tercer día resucitará, está hablándole a ellos de la gloria de Dios. O sea, va a ser muerto por las manos del hombre, las manos sucias de pecado del hombre, pero al tercer día resucitaré. Claro, ese no es el fin. Entonces, ellos solamente se quedaron con que va a morir. Claro. Y que no, porque ni siquiera ellos tenían eso después de que al tercer día iba a resucitar. Imagínate que los líderes religiosos estaban más preocupados del tercer día porque decían que los mismos fanáticos de Cristo, los seguidores de Jesús, lo iban a sacar, pero incluso los mismos discípulos entre ellos no se hablaba eso de que iba a resucitar en el tercer día, ¿verdad? No se hablaba de esa, pero él estaba hablando de su gloria, de su triunfo, de la muerte, porque le estaba diciendo, pero me van a matar, pero yo al tercer día voy a vencer la muerte y me van a ver al tercer día. Eso es lo que él está tratando de decir, pero claro, ellos no entendían. No entendían. ¿Verdad? Pero es algo que muchas personas de repente se quedan solamente con la parte mala, pero no dan paso a la parte buena. Es como hay muchas, uno queda con eso, tiene está con ese chip, ¿verdad?, de que de pronto pasa eso, que
que recibe una mala noticia, pero no, tranquilo, que mira, sí, esto tiene que, no sé, por una enfermedad, ¿verdad? Y no, no te preocupes, si esto tiene tratamiento, pero uno se queda con la enfermedad, no se queda con el Claro, tratamiento, con lo que más te remeció, con lo que más te la remereció, y noticia fuerte. en este escenario, ¿verdad? Era la muerte del hombre que era representante de Dios en la tierra, o sea, el que sanaba, el que enseñaba, Claro, eh, el que el hacía Hijo de Dios mismo. milagros, ¿verdad? Y que ya no iba a estar con ellos, que iba a ser de ¿Qué ellos. son todas estas Él no, cosas? Amarte que él dijo que íbamos a padecer, o sea, ¿Qué son todas estas cosas? se nos viene todo encima. Pero Cristo le está diciendo tranquilo, yo al tercer día voy a resucitar. Claro, de hecho, cuando estos discípulos estuvieron ahí en ese destello de la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración, dice que cuando Jesús les dijo que tenían que guardar silencio a estos tres, ellos conversaban entre ellos estas cosas, porque todavía no entendían. Y eso es el principio, porque ellos están aquí, están recibiendo esta información, y después, cuando ya Claro, ya sucede, después después ya, cuando sucede esto, como bien decías tú, primeramente es condenado, ¿verdad?, por los líderes religiosos, luego es condenado, ¿verdad?, por la justicia romana, y tercero, después es rechazado, ¿verdad?, por el pueblo, porque fíjate que el pueblo después también se les da la oportunidad, y estos mismos líderes religiosos ahí metieron su cola su y, cola para que dijeran Barrabás, Barrabás, ¿verdad? Y aquí hay tres escenarios importantes, que están los líderes religiosos, que son los primeros que hacen que todo, buscando matar a este Jesús, viene la justicia romana o la ley romana, y lo entrega. Después luego el pueblo, en el cual también se le da la oportunidad al pueblo por, para que lo pudieran liberar, y el pueblo dice no, no a este hombre, no, Barrabás, ¿me entiendes? Entonces, él pasó por este proceso, ellos vieron todo este proceso, imagínate cómo estaban. claro, O sea de entonces, esta no, no, esto aquí ya se fue todas las muy, pailas, ya claro, estamos listos, estamos entregados, aquí nos van a buscar, y todo eso produjo en Pedro también ese, ese negar de Jesús, porque se vio con todo claro, y esto le encima, dolió. que uno se pone en el lugar de Pedro, y corriendo peligro mi vida, y dice, oye, sí, yo a lo mejor hubiese sido peor. Claro. Y yo, por último, no, pero dijo, no, Y Pedro lloró amargamente porque, claro, a lo él había mejor tenido toda algo que me esta... hubiese pasado a mí, yo lo hubiese sido peor, pero dice, no, no, yo no, ni ahí con eso, no, mátelo, no sé, cualquier cosa, pero a lo mejor hubiese sido peor yo. Pero mucha gente dice, no, yo no habría hecho eso. No, no es en el lugar, si uno es hombre. Y si ustedes lo apuntan con ahí, lo andan buscando, lo buscan para asesinarlo por haber seguido a Jesús, es lo más probable que ella dice, pucha, hubiese sido peor que Pedro, ¿verdad? Claro, Y vemos que Pedro lo niega, y uno de repente, pues, pone en el lugar y dice, no, yo a lo mejor, yo, por lo menos mi parte, yo a lo mejor hubiese sido peor. Por lo menos Pedro lo negó y se arrepintió, ¿verdad? Se arrepiente después, porque llora, como bien dices tú, llora amargamente por lo que pasó, por lo que él hizo, ¿verdad? Pero en porque fin, además sabía quién era Jesús, entonces claro, lo había visto este destello de su gloria. Y todo esto queda en su retina porque como hemos visto después en las cartas, él lo deja ahí escrito, claro, esos momentos, es que estos hombres tenían que pasar por que esto. fue transformado después. Estos Bueno, grandes nosotros hombres de Dios precisamente. debían pasar por este proceso para poder ser esos hombres que iban a cambiar, ¿verdad?, la forma de creer. Y ahí vemos que se cumple eso de que es Dios, ¿cierto? El que marca todas las condiciones, te dice todas las cosas, y no anda con rodeos, pero el mismo Dios es el que se encarga de perfeccionarte y de transformarte en el discípulo que tú quieres que Él quiere que tú seas. Amén, así es. Lo vemos ahí, ¿cierto? Reflejado en los discípulos, ¿ya? Pero en este punto el Señor ya lo estaba preparando, ¿ya? Para esa realidad cercana, ¿ya? De que su maestro, su Señor, su amado les iba a ser quitado, ¿ya? Y que antes de morir iba a padecer y que iba a ser atormentado prácticamente, ¿ya? Entonces necesitaban esa seguridad de que el sufrimiento y la muerte del Señor estaban dentro de los planes de Dios.
Y hemos visto ya que los otros 3 discípulos ya lo vieron, ¿ya? Pero todavía no entendían del todo, pero ya vieron algo, lo oyeron, ¿ya? Y tenían que entender que por horrible que todas las cosas que vinieran, por horrible que sean todas esas cosas que Jesús iba a pasar, todos esos sucesos, todo eso que venía, no iban a interrumpir ni mucho menos iban a destruir la obra del Mesías. Y eso es lo que ellos tenían que entender. Y eso es lo que Jesús le estaba tratando de dar a entender. Claro. Que aunque pasara todo eso fuera a Jerusalén, lo hicieran padecer y le dieran muerte, eso no frenaba el plan de Dios, no lo echaba por tierra, sino que Dios ya sabía, como veíamos ahí en esa parte de Hechos 2, Dios ya sabía lo que iba a pasar. Y todo eso ya estaba considerado dentro del plan de Dios para que Jesús saliera en el rescate de muchos, ¿ya? Era necesario. Entonces, ellos iban a entender, ¿cierto?, esa realidad que la única obra que Él había venido a cumplir y sin la cual, ¿cierto?, sin la cual quizás los hombres hubieran quedado, ya podríamos decir, libres de azote, habrían quedado más instruidos con su enseñanza, con sus milagros hubieran quedado re bien, con mejor salud. Pero si Jesús no hubiera dado su vida en la cruz, sin esa obra que Él vino a cumplir, hubieran quedado perdidos igual, aunque tuvieran mejor salud y aunque hubieran quedado con una mejor enseñanza. Hubieran quedado perdidos igual y condenados eternamente. Entonces era necesario que Jesús muriera, que diera su vida, porque la liberación que Él venía a hacer era mucho más grande que liberarlos del yugo romano. La liberación del yugo romano llegaba al talón en comparación a la liberación que Él venía a realizar, ¿cierto? Una liberación que tiene, que tiene una trascendencia que nosotros no podemos comprender. Que abarca mucho más allá, ¿cierto?, por la eternidad. Y esa liberación viene desde la creación del hombre. De ahí es que estábamos condenados claro, desde el principio. Entonces, todo esto que estaba sucediendo, hermanos, si bien tomó por sorpresa a los discípulos, les remeció el piso, no lo podían entender ni querían entenderlo, pero esto no tomó por sorpresa ni a Jesús ni al Padre Celestial. Eso es lo que estamos viendo acá. Y esa fue la razón de que el Padre lo enviara a la tierra y que Él voluntariamente, ¿cierto?, ofreciera su vida. Y Él lo dice en Juan 12:27, para esto ha llegado esta hora. ¿Ya? Entonces, después de que Jesús da, ¿cierto?, a los 12 esta tercera predicción de su muerte y de su resurrección, vamos a ver en el próximo estudio que Él ofrece, ¿cierto?, a Pedro una lección objetiva, privada, en cuanto a la obligación del creyente con el gobierno humano. ¿Ya? Y a pesar de que esos gobernantes trataran mal al Señor, a pesar de que esos gobernantes llevaran a la muerte al Señor, los discípulos iban a tener cierta obligación con ese liderazgo hostil, ¿ya? Pero eso lo veremos en el próximo estudio y vamos a ver ahí el pago, el impuesto del templo. Amén. Ese es un tema también importante, porque también se presta para muchas malas interpretaciones, se sacan de contexto. Es siempre donde ha habido... Siempre lo mismo. Sí, siempre pasa lo mismo con el hombre. Siempre va a ir sacando de contexto todo lo que pueda de la palabra de Dios para poder beneficiarse, ¿verdad?, a sí mismo. Y lo estamos viendo y yo creo que lo vamos a seguir viendo mucho más seguido porque el corazón del hombre y la humanidad en sí se está, se está corrompiendo mucho más, ¿verdad? Y lo podemos ver en las calles, lo podemos ver en las noticias, lo podemos ver en el mundo entero cómo el hombre está obrando de una manera tan mala, ¿verdad?, que está sacando a Dios de todas partes. Claro, y después se quejan, familia, después dicen, si existe un Dios, ¿por qué permite esto? Le echan la culpa a Dios cuando es el hombre, ¿cierto?, con la maldad que está enraizada en nuestros corazones por causa del pecado, los que generan todas estas cosas que vemos a nuestro alrededor. Se dice que del corazón vienen las maldades, del corazón sale esto, del corazón esto, todo lo malo que vemos
Pero después esos mismos hombres que quieren vivir sin Dios culpan a Dios. Mm. Linda la cosa. Bueno, es un tema importante, muy bueno, interesante, también para que lo lea usted en su casa y los versículos siguientes, ¿verdad? Lo dejamos como tarea para la casa también.